Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Villanueva Carrascal y el día de hoy estaré socializando la serie de preguntas argumentativas que se encuentran en mi parcial final. Bueno, aquí doy inicio a las preguntas argumentativas en el cual la primera nos pide explicar por qué el orden de reacción debe determinarse experimentalmente y no puede deducirse directamente de la estequiometría de la reacción global. En primer lugar, debemos entender que el orden de la reacción debe determinarse experimentalmente porque la estequiometría de la reacción global solo indica la relación molar final que existe entre los productos y los reactivos, pero esta no revela el mecanismo de reacción, es decir, la secuencia de pasos elementales a nivel molecular. La mayoría de las reacciones ocurren mediante mecanismos complejos de múltiples etapas, donde cada paso elemental tiene su propia molecularidad y velocidad. La etapa determinante de la velocidad, es decir, la más lenta, es la que controla la cinética global observada. Por lo tanto, los exponentes en la ley de velocidad experimental M y N reflejan la dependencia cinética real de las concentraciones de reactivos según el mecanismo y no necesariamente coinciden con los coeficientes estequiométricos de la ecuación global balanceada. Podemos poner como ejemplo el ejercicio anterior que realizamos en un punto del parcial, donde nos daban la reacción A más 2B, que mostró que la ley de velocidad era correspondiente a la velocidad igual a la constante A por B. Y era en un orden 1-1, diferente a lo que sugería la estequiometría, que se podía pensar que era en un orden 1-2. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, argumente cómo el estado de transición y la energía de activación influyen en la constante de velocidad K, haciendo referencia a la ecuación de Arrhenius. Bueno, en primer lugar, tenemos que la constante de velocidad K depende críticamente del estado de transición y de la energía de activación según la ecuación de Arrhenius, la cual encontramos aquí en la parte derecha, donde tenemos que A es el factor preexponencial frecuente de las colisiones con orientación favorable, la energía de activación, que es, la encontramos como EA, que es la barrera energética mínima que deben superar los reactivos, la R, que es la constante de los gases, la T, que es la temperatura absoluta. Bueno, ahora bien, el estado de transición representa el complejo activado de máxima energía en la coordenada de reacción, donde los reactivos están en configuración crítica para transformarse en productos. Para alcanzar este estado, las moléculas deben superar la barrera de energía de activación, es decir, EA. Bueno, si EA es alta, pocas moléculas tienen suficiente energía para alcanzar el estado de transición y K es pequeña. Pero si EA es baja, más moléculas superan la barrera energética y la constante K, va a ser grande. Esto quiere decir que la dependencia es exponencial, ya que pequeños cambios con la energía de activación producen grandes variaciones en la constante. La tercera pregunta nos pide comparar los métodos de estudio de cinética, como lo son las velocidades iniciales, versus la integración de ecuaciones de velocidad, explicando cuándo conviene cada uno y por qué. Bueno, tenemos los métodos de velocidades iniciales versus la integración de las ecuaciones, en donde tenemos que el método de velocidades iniciales se mide la velocidad al inicio de la reacción, variando una concentración cada vez. Esto ofrece como ventaja el poder evitar interferencias de reacciones secundarias o reversibles y convienen cuando no se conoce el orden de la reacción o se estudian reacciones muy complejas. Por otro lado, tenemos el método de integración, que se sigue la concentración a lo largo del tiempo y se ajusta a ecuaciones integradas. Ofrece como ventaja el poder proporcionar la constante cinética directamente y se sospecha el orden de reacción y se quiere verificar. Es decir, esta se usa para verificar cuando ya tenemos un orden de reacción establecido.
En conclusión, podemos decir que se usa velocidades iniciales para determinar órdenes e integración para obtener la constante cinética una vez conocido el orden. En la cuarta pregunta nos piden explicar cómo un catalizador modifica la energía del proceso porque no altera el equilibrio químico a pesar del aumento de la velocidad. Un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación proporcionando un mecanismo alternativo con un estado de transición de menor energía sin modificar el equilibrio. El catalizador acelera por igual las reacciones, ya sea directa e inversa. No cambia la termodinámica de la reacción, solo la vía cinética. Un catalizador acelera el camino al equilibrio, pero no desplaza la posición del equilibrio. Esto se puede apreciar en el ejercicio 4, en la parte 4 del ejercicio 2, donde tenemos que como el tiempo que necesitó el experimento de reacción fue mucho menos al tener una velocidad mayor a la que se obtuvo sin el catalizador. La quinta y última pregunta nos piden argumentar por qué en algunas reacciones complejas la cinética observada es de orden fraccionario, indicando qué mecanismos pueden generar este comportamiento. Bueno, los órdenes fraccionarios aparecen en reacciones que siguen mecanismos complejos de múltiples etapas, donde la velocidad global está determinada por pasos que involucran equilibrios rápidos, previos o especies intermedias. Bueno, los mecanismos que generan órdenes fraccionarios serían, en primer lugar, las reacciones en cadena, donde la velocidad depende de la concentración de indicadores elevada a una potencia fraccionaria. En segundo lugar, tenemos los mecanismos con equilibrio rápido previo. Y en tercer lugar, tenemos la descomposición de adsorbatos en superficies sólidas, es decir, la catálisis heterogénea, donde la isoterma de adsorción lleva a dependencias fraccionarias. Ahora bien, los órdenes fraccionarios reflejan la dependencia no lineal de la velocidad con la concentración originada en la cinética. En la cinética de los pasos elementales del mecanismo y son una evidencia clara de que la reacción no es elemental. Bueno, esta fue toda la socialización de mis preguntas argumentativas, las preguntas argumentativas que encontré dentro de mi parcial. Muchas gracias.